Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con un ejercicio de electromagnetismo y el ejercicio nos dice que tenemos un anillo de radio A con densidad de carga lambda uniforme y que calculemos el potencial en cualquier punto con una aproximación desarrollando hasta el término cuadripolar. Este ejercicio se diferencia de los otros que hemos realizado anteriormente de desarrollo multipolar en el hecho de que esta vez tenemos una distribución de carga continua, no discreta. ¿Esto qué significa? Que no tenemos distintas cargas situadas en un plano, sino que tenemos un disco, bueno, en este caso un anillo, cargado uniformemente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar primero el anillo y explicamos un poco qué es lo que nos pide. Vale, pues aquí tenemos nuestro anillo y lo que nos piden es calcular el potencial en cualquier punto desarrollando hasta el término cuadripolar. Recordemos que era lo del desarrollo hasta el término cuadripolar. Teníamos un principio de superposición de potenciales, de tal manera que tenemos el potencial generado por un momento monopolar, el potencial generado por un momento dipolar y el potencial generado por un momento cuadripolar. También hay muchísimos más desarrollos, pero no vamos a desarrollar este infinito, vamos a desarrollar hasta orden 3, que sería el cuadripolar. Entonces, ¿cuál es la fórmula de todo esto? La fórmula es que el potencial, dependiente de la distancia r, evidentemente, tiene tres partes. La primera es el término monopolar y su expresión es esta. ¿A qué nos recuerda el término monopolar? El término monopolar básicamente es el potencial que ejerce una carga en cualquier punto del espacio. Es la fórmula de una carga normal. Este es el término monopolar, ¿vale? Luego tenemos un término que se llama el término dipolar, que es el generado por un dipolo. Y esto es el momento dipolar por el vector de posición partido 4pi epsilon. Y esta vez en vez de tener un radio tenemos un radio al cubo. Y luego por otra parte tenemos lo que se denomina el momento cuadripolar, que este es más difícil porque hay que sacar un tensor. Bueno, no es mucho más difícil, pero sí que es más largo. Y ahora, en vez de tener un radio y un radio al cubo, lo que tenemos es un radio a la quinta. Y luego tenemos un medio de dos sumatorios. Un sumatorio que va de 1 y hasta 3, perdón. Y otro sumatorio que va desde j igual a 1 hasta 3, donde tenemos el tensor IJ, donde IJ serían las coordenadas, los ejes que tenemos. En este caso tenemos tres tipos de coordenadas, estamos en un espacio tridimensional, por tanto I y J se van a mover entre X, Y y Z, de X, Y, XJ, entendiendo X, Y y XJ como las distintas coordenadas X, Y y Z. No significa que estas X, Y y XJ sean coordenadas del eje X. X, Y y XJ pueden ser X, Y o Z. ¿Entendido? Y esto ponemos un más porque se puede seguir desarrollando el potencial. Entonces lo que tenemos aquí es el término monopolar. Esto de aquí es el término dipolar. Y todo esto de aquí es el término cuadripolar. Esto como en los anteriores ejercicios, no hay mucha pérdida. Por tanto, lo que tenemos que sacar básicamente es estas cargas totales. Aquí la carga total, aquí tendríamos que sacar el momento dipolar y aquí tendríamos que sacar este tensor para luego evaluar un poco la situación y ver qué nos interesa. Si tenemos una distribución discreta de cargas, pues evidentemente eso ya lo hemos visto, es bastante sencillo calcular los distintos momentos y dipolos y demás. Pero si lo que tenemos son distribuciones continuas, evidentemente lo que tenemos que hacer son densidades de carga. O sea, tenemos que hacer integrales en torno a una densidad de carga para poder sacar esa carga, ese momento o ese tensor. Estos son ejercicios básicos. Así que bueno, cuando nos pide desarrollar hasta el término cuadripolar, evidentemente significa que tenemos que desarrollar hasta ese término. Pero si nos pidiese desarrollar simplemente de manera normal un desarrollo multipolar, nosotros desarrollaríamos hasta el primer término no nulo, porque hay ocasiones en las que el momento monopolar y el momento dipolar y tal se hacen nulos, y entonces el único que no es nulo es el momento cuadripolar.
En este caso, como nos piden desarrollar hasta ese término, pues simplemente desarrollamos también el momento monopolar, el dipolar, y vemos si no se anula. Por tanto, vamos a empezar. Primero, empezamos. Término monopolar. Vamos a desarrollar el primer término, que es el monopolar. Como he comentado, para desarrollar el término monopolar, principalmente habría que valorar un poco, pues, sobre todo la carga esta, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, claro, si nosotros lo que queremos valorar es un poco, pues, esta carga, pues habría que realizar las siguientes integrales, evidentemente. Pero en este caso, y dado que la densidad de carga es constante en todo punto, pues simplemente vamos a decir que el momento monopolar va a ser, pues bueno, 1 partido 4 pi epsilon radio, que el radio es la distancia en la que queremos evaluar. Y ahora la lógica nos diría que la longitud de todo este aro es igual, pues, a una densidad de carga. Habría que integrar esto, teniendo en cuenta que aquí evidentemente tendríamos una diferencial de potencial, y que habría que integrar y nos quedaría el potencial y demás. Entonces, claro, esta diferencial de carga, ¿qué es? Esta diferencial de carga es básicamente la densidad de carga por la diferencial de longitud del aro. Como hemos dicho que nuestra densidad de carga es constante, pues evidentemente la podemos sacar fuera, no va a depender del radio. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Bueno, pues evidentemente nos quedaría lambda 4 pi epsilon radio, y aquí simplemente la integral de la diferencia de longitud, que es básicamente para sacar la longitud completa de todo este aro. La integral la podría hacer, básicamente esta integral que tenemos aquí, no es más que una diferencial de tita, entendiendo tita como cualquier ángulo de estos. Es decir, aquí tenemos la distancia desde el centro hasta cualquier punto del aro, que esta distancia es el radio. Entonces tenemos A, y aquí tenemos un ángulo tita. Entonces básicamente lo que nosotros cogemos es una diferencial de ángulo tita, que puede ser cualquiera de estas, y lo que hacemos es distribuirla en toda la zona, en todo el aro. Pero claro, como estamos en coordenadas polares, hay que recordar que hemos cambiado de coordenadas y que hay que aplicar un jacobiano. El jacobiano de esta transformación es básicamente el radio, y el radio es A. Entonces, bueno, A no depende de tita, y esto hay que integrarlo entre 0 y 2pi. Por tanto, esta integral nos va a quedar 2pi A, que es 2pi radio, que es efectivamente la longitud de un anillo de circunferencia. Así que una vez que tenemos esta integral, pues básicamente la aplicamos aquí y nos queda 2pi a lambda partido 4pi epsilon radio. Radio, que es el radio donde queremos evaluar el potencial, es decir, el radio R es, pues, este radio de aquí, o este radio de aquí, o este de aquí, depende de dónde queramos evaluar nosotros el potencial. Pues esto, bueno, lo simplificamos un poquillo y nos acaba quedando A partido lambda epsilon radio 2. Se me ha colado aquí un 2. Este es nuestro término monopolar, que vamos a remarcarlo un poquito. Este es nuestro término monopolar. Entonces vemos que no es nulo, así que evidentemente esta parte no es nula. Vamos a pasar ahora al término dipolar. El término dipolar, principalmente lo que hay que sacar es el momento dipolar, porque luego este vector R es evidentemente el vector de dirección R donde queramos nosotros evaluar ese potencial. Por tanto, va a tener unas coordenadas X, Y, Z, si estamos en coordenadas cartesianas, evidentemente. Por tanto, vamos a sacar primero el término dipolar.
Y para ello lo que vamos a hacer va a ser sacar pues este momento dipolar P. Este momento dipolar tendréis por ahí la explicación, es la integral entre el vector de posición R y R, pero no es el mismo R, ¿vale? Vamos a llamarlo R', y la diferencial de carga. No es el mismo R porque ese R es básicamente lo que aquí nosotros hemos puesto como A. Este R va a ser el módulo, ¿vale? Va a ser el vector, bueno, no el módulo, va a ser el vector director desde el centro de nuestro aro de circunferencia hasta el aro de circunferencia, porque esta es la definición del momento dipolar. Es básicamente esa distancia por la carga, la integral. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente lo que hemos hecho antes. Tenemos pues, un vector R', y la diferencial de carga es lambda por la diferencial de longitud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos la integral de este vector, que este vector va a tener una componente x', vamos a llamarla, y otra componente y', ¿vale? Con evidentemente sus vectores evidentemente sus vectores unitarios también, ¿vale? Porque este vector director es el módulo de cada una de las componentes x, y por el vector unitario correspondiente de cada una de las componentes x, y. Y esto por lambda por A, por la diferencial de tita, que es lo que teníamos nosotros antes. Vamos a llamarla tita prima porque, bueno, como hemos llamado esto x', r' y tal. ¿De dónde sale este A? Os preguntaréis. Este A sale de donde lo hemos sacado antes nosotros. De aquí. Este A sale del moverlo, o sea, de tener que hacer esto en coordenadas polares. Recordad que siempre que pasemos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, tenemos que meter el jacobiano de la transformación. Y el jacobiano de la transformación de las coordenadas polares es el radio. Es el radio que tenemos. Entonces, el radio que tenemos es A. Por eso aquí hemos añadido A. Y estamos en polares porque evidentemente nosotros estamos diferenciando en torno al ángulo. Entonces es para ubicarnos. Por tanto, aquí lo que nosotros vamos a sacar son dos tipos de... Vamos a sacar dos componentes del vector unitario. Vamos a sacar la componente x, que va a ser la integral entre 0 y 2pi, porque recorre todo el arco de circunferencia de nuestra componente x, de únicamente nuestra componente x. Y nuestra componente x en coordenadas polares, ¿qué es x en coordenadas polares? Esto lo hemos visto en muchos ejercicios de mecánica. X en nuestras coordenadas polares es el radio A por el coseno del ángulo. Lo vemos, ¿verdad? Vamos a dibujar un poco mejor aquí. Nosotros tenemos nuestro radio, o sea, nuestro arco de circunferencia. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro radio que es A, y x que es. X es esto de aquí. Si este es nuestro radio, x es, que tiene un ángulo tita, x es A, que es el radio, por el coseno de este ángulo. Eso es trigonometría básica. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a aplicar es precisamente A por el coseno de tita o tita prima, como queráis llamarlo, es el coseno del ángulo que forma, por lambda por A, que es lo que tenemos aquí, porque esto es un factor común que multiplica a las dos componentes, a x y a y, entonces ya está. Y esta integral, bueno, nos va a acabar quedando, coseno nos va a dar menos seno, y el seno entre 0 y 2pi siempre es 0, porque el seno de 2pi es 0 y el seno de 0 es 0. Por tanto, este momento, la coordenada x del momento sería 0, la componente x. Bueno, la componente x, claro, evidentemente sería así, porque sería un módulo por el vector unitario. Pero bueno, esta componente x es 0, así que no nos interesa. Vamos a ver la componente y. La componente y pues viene a ser exactamente lo mismo. Tenemos que evaluarlo entre 0 y 2pi de la componente y, que va a ser A seno de tita por lambda por A. Y esto es básicamente lo mismo. Seno de tita nos va a acabar quedando coseno si hacemos la integral, o menos coseno, perdón, sí, que antes lo he dicho mal. La integral del coseno no es el menos seno, es el seno, y la integral del seno es el menos coseno.
Pero bueno, en cualquier caso, no venía a cuento, eso daba igual. Entonces aquí nos va a quedar menos coseno. Y el menos coseno de 2pi es menos 1. Y el menos coseno, que sería más, porque estamos restando en la integral, nos quedaría 1. Y eso, menos 1 más 1 es 0, por tanto esta integral va a ser 0 también. Estas cuentas las podéis hacer vosotros en casa, no hay mucho problema. Y luego también tenemos otro término, que lo voy a poner, que aquí nos da un poco igual, pero bueno, el término del momento en z, que aquí no lo he puesto, porque bueno, evidentemente el momento en z, claro, nosotros no tenemos ningún... Esta distribución continua de carga está en 2 dimensiones, en x y en y, solo tiene 2 dimensiones, no está en z. Por tanto, no hay ningún radio que se meta en la dimensión z, por tanto, esto va a ser 0. Lo vemos, ¿verdad? O sea, aquí nosotros tenemos, si sacamos la definición del momento, que es precisamente esa, el radio por la derivada de carga, esa integral del radio por la derivada de carga, claro, el radio que tenemos aquí del momento es xy, porque está en esto, en un arco de circunferencia, pero en z no toca z para absolutamente nada, en ningún punto, no hay ningún radio que vaya a z, ninguna componente, por tanto va a ser 0. Es decir, nuestro término dipolar, como podemos ver, es evidentemente 0. Por tanto no tenemos término dipolar en este problema. Así que vamos a pasar al último término, que es el término cuadripolar. Término cuadripolar. En el término cuadripolar lo principal que hay que sacar es el tensor este, el Q de IJ. ¿Y cuál es la definición de este tensor QIJ? Este tensor QIJ es la integral de 3 veces una coordenada por otra coordenada menos la delta de Kronecker, que es esta, por el módulo al cuadrado diferencial de carga. Esta es la definición de este tensor. Recordemos que la delta de Kronecker era 1 si i era igual que j y era 0 si i era distinto de j. Por tanto, vamos a proceder a ese desarrollo. Lo que vamos a hacer va a ser empezar con la coordenada xy, porque i, j son las coordenadas. Entonces con la coordenada xy, que también sería igual a la coordenada ix. Pero bueno, entonces simplemente sustituimos. Tenemos la integral de 3 xy, que es y lo hemos llamado la coordenada x, por tanto esto será x. xj, que es j, lo hemos llamado la coordenada y, por tanto esto será 3xy. O bueno, como hemos dicho antes, vale, pues 3' y', o sea, x' y', como hemos puesto aquí, para evaluar un poco en qué posición se encuentra el disco, porque al estar en una distribución continua de carga, lo que estamos sacando es en qué posición se encuentra el arco de circunferencia. Pero bueno, en cualquier caso, ya está. Y luego la distribución de cargas, lo que hemos puesto antes, esto era lambda por la diferencial de la longitud. Ya está, de momento, muy bien, esto no hay mucho más problema. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir desarrollando esta integral. Tenemos la integral entre 0 y 2pi, que es lo que hemos hecho anteriormente, para desarrollar la integral en toda la distribución continua de carga, que es precisamente todo el arco de circunferencia. Y ahora pues empezamos a desarrollar. 3. X' que dijimos que era, X' dijimos que era coseno de tita. Vamos a pasarlo, o coseno de tita prima, da igual, lo que queramos. Vamos a pasarlo a coordenadas polares porque nos va a venir mucho mejor por la simetría del problema. ¿Y qué era? Y era aseno de tita, o tita prima, como queráis llamarlo. Básicamente es el ángulo que forma, recordemos. Y luego tenemos el lambda este de aquí y recordemos que faltaba cuando pasábamos a coordenadas polares o a cualquier otro tipo de coordenadas. Cuando cambiamos de coordenadas, que falta el jacobiano de la transformación. Y recordemos que el jacobiano de la transformación de las coordenadas polares es el radio, y el radio es a. Ya está. Por la diferencial de tita. Esta es nuestra fórmula. ¿Por qué no hemos puesto el término de la delta de Kronecker? Porque aquí tenemos xy. Y xy, como son distintos, esta delta nos va a quedar 0. Por tanto, este término se nos anula en estos puntos, ¿vale? Entonces, bueno. Esta integral no la voy a realizar porque si no el ejercicio nos va a hacer muy largo, pero esta integral nos va a quedar 0, ¿vale? Os recomiendo que la hagáis para practicar un poco de integrales. Es una integral sencilla, de coseno-seno, trigonométrica, no debería complicarse mucho. Nos va a quedar 0.
Ya está. Entonces, como esto nos va a quedar 0, hay un par de cosas más que voy a suponer para no andar haciendo aquí todos los problemas. Y es que xz y zx también van a ser 0. ¿Por qué? Pues básicamente porque no hay ningún punto de nuestro arco de circunferencia que toque en z. Es decir, no está en nuestra coordenada z, no tenemos un arco de circunferencia. Y como no lo tenemos, nuestra coordenada z no existe, por tanto va a ser 0. Si eso va a ser 0 y nuestra delta de Kronecker en estos puntos también son 0, pues nos va a quedar evidentemente 0. Y si esto es 0, también nos va a quedar y de z y z de y, precisamente por el mismo motivo. Por el motivo de que z es igual a 0. Así que todas estas van a ser 0. Por tanto ya tenemos 6 puntos que van a ser 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar la coordenada xx del tensor, punto xx. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí tenemos, pues vamos a hacer lo que hemos hecho antes. 3. Coordenada xy, vemos que es x. Coordenada xj, vemos que es x también. Pues xx o x', ¿vale? Lo que sea. Delta de Kronecker, esto es igual, por tanto, la delta de Kronecker va a ser 1. Así que el radio al cuadrado, ¿cuál es nuestro radio de este arco de circunferencia? A, nuestro radio es A, por tanto, menos A al cuadrado. Y todo esto, diferencial de Q. Por tanto, diferencial de Q, no, disculpad. Bueno, sí, diferencial de Q, exacto. Sí, claro. Sí, estaba aquí haciendo un lío. De la diferencial de Q podemos pasar a la lambda diferencial de la longitud y de esto a la diferencial de θ. Voy a ir un poco más rápido porque esto ya lo estamos viendo. Así que quedaría 3. X, ¿qué es? X es a coseno de θ. A coseno de θ, como hay 2x, pues al cuadrado. Lo están multiplicando. Menos a al cuadrado. Lo tenemos aquí. ¿Por qué? Por lambda, por a, recordad la jacobiana de la transformación, por la diferencial del ángulo. ¿Y esto que nos va a acabar quedando, esta integral? Bueno, la voy a hacer para ir más rápido. La voy a dejar ya escrita. Si queréis, lo podéis hacer en casa. Y os va a quedar este resultado, pi a al cubo. Hacemos lo mismo con q y i. Q y i es exactamente lo mismo. La integral de 3, aquí nos quedarían la coordenada i, el radio es exactamente el mismo y diferencial de q. ¿Y esto qué es? Esto es la integral entre 0 y 2pi de 3 por a seno de θ, o de θ', lo que queráis, ¿vale? Al cuadrado menos a al cuadrado. Por lambda, por a, recordad la jacobiana de transformación, diferencial de θ. Y esto es, nos va a quedar exactamente lo mismo, pi a al cubo. Os recomiendo que lo hagáis para practicar integrales. Yo lo voy a dejar aquí porque este es un ejercicio de electromagnetismo, no de integración. Y ahora vamos a pasar a la coordenada zz. Esta es un poco más interesante porque cambia un poco. ¿Qué tenemos aquí? ZZ. Tenemos que poner 3 z por z, pero z es 0, por tanto toda esta parte nos va a quedar 0. Así que nos va a quedar 0, menos la delta de Kronecker, que es 1, por el radio. Que el radio hemos dicho que era a al cuadrado, por tanto nos va a quedar menos a al cuadrado. Y esto pues por diferencial de carga. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser pues, evidentemente el menos lo sacamos fuera, 0,2pi de a al cuadrado por lambda, que es la densidad de carga, por la jacobiana de la transformación y diferencial de θ, o de θ', como queráis llamarlo. Y esto va a ser menos 2 lambda pi a al cubo. Esto lo hacéis vosotros, estas cuentas, y ya estaría. Por tanto, ¿cuál es el tensor que nos va a acabar quedando? Nos va a acabar quedando un tensor que es el siguiente. Es un tensor evidentemente diagonal. Lo que vamos a hacer va a ser sacar factor común a pi a cubo. Y nos va a quedar un tensor de 1, 1, menos 2. Y diagonal, porque todo lo que no está en la diagonal va a ser 0. ¿Vale? Entonces lo vemos, ¿no? En qxx es pi al cubo. Como pi al cubo lo hemos sacado fuera, pues 1. Aquí exactamente lo mismo, 1. Y aquí sacamos factor común pi al cubo fuera y nos queda menos 2. ¿Este tensor es cierto? Sí, evidentemente es correcto porque qxx más qi más qzz es igual a 0. Y es lo que nos tiene que dar. Por tanto, bien, está perfecto. Así que este tensor ya lo tenemos. Lo metemos en nuestra fórmula, que es esta de aquí. ¿Cómo lo metemos en nuestra fórmula? Bueno, nos va a acabar quedando efectivamente
en nuestra ecuación correspondiente, que es la del potencial en el término cuadripolar, lo vamos a llamar así, V de 2 en R, nos va a acabar quedando el primer término, que es el de siempre, 4pi epsilon sub 0 radio a la quinta. Nos va a acabar quedando, aparte de todo eso, un medio, aquí, que es lo que tenemos, y todo ese sumatorio de las cargas y el tensor, lo que significa es que nos va a acabar quedando, si no recuerdo mal, sí, nos va a acabar quedando lambda al cubo pi, que es este factor común que hemos sacado aquí, y como tenemos este tensor, se expresa de la siguiente manera. En la coordenada x al cuadrado tenemos 1, en la coordenada y al cuadrado tenemos 1, y en la coordenada z al cuadrado tenemos menos 2. Por tanto, nos va a acabar quedando esta parte de aquí. Es decir, nuestro término potencial es lambda al cubo x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado. Esto es álgebra básica de los tensores, por partido 8pi. No, 8pi no, porque el pi y el pi se nos van. Disculpad. 8 epsilon sub 0 radio a la 5. ¿Vale? Si nos hubiese quedado algún término fuera de la diagonal, pues sería, por ejemplo, menos xy, o menos ix, o menos zx, o cosas así. Entonces, x y z representan exactamente la posición desde donde quiero obtener el potencial. Es decir, x y z representan donde quiero obtener el potencial, y el radio exactamente representa lo mismo. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos todos los términos del potencial hasta el momento cuadripolar. Así que nuestro potencial total va a ser entonces el término monopolar, que lo calculamos al principio, que era lambda a partido 2 epsilon radio, más el término cuadripolar, porque el término dipolar recordemos que era nulo. Entonces, lambda a al cubo x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, no, menos 2z cuadrado, disculpad, menos 2z cuadrado, partido pues 8 epsilon sub 0 radio a la 5. Este va a ser el potencial en cartesianas, donde efectivamente nosotros tenemos nuestro disco y x y z representan, pues yo que sé, las coordenadas donde quiero calcular yo el punto en concreto que tengamos. En coordenadas esféricas, si lo habéis hecho en coordenadas esféricas y lo queréis pasar, pues nada, sería sustituir x y z pues por las correspondientes coordenadas esféricas, y el potencial en esféricas, en esféricas exactamente, porque tenemos también un z aquí, porque aquí el punto del espacio donde queremos sacar el potencial sí que es un punto que tiene 3 coordenadas, aunque el aro solo tenga 2. Pues en coordenadas esféricas nos va a quedar un potencial tal que así. Esto simplemente sustituir y ya lo hacéis. 4r cuadrado 1 menos 3 coseno cuadrado de tita. Este es el potencial en esféricas. Si lo queréis hacer, sustituís en el de las cartesianas por las esféricas y ya está. Y este es todo el ejercicio que teníamos que hacer. No era muy complicado, había que hacer bastantes cuentas, pero no era muy complicado. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues dejadmela en los comentarios sin ningún tipo de problema. Y nada, seguimos con la física.